Por último, vamos a tratar de integrar toda esta información que se dio en esta mañana. Si recuerdan el caso clínico que habló el doctor Alan al inicio, vamos a tratar de ver varios puntos. Primero, la mesa de discusión, toda la mesa, ¿qué opina de los factores de riesgo? ¿Qué factores de riesgo predominantemente tenía este paciente para el desarrollo de hepatocarcinoma? Creo que los factores principales era el antecedente de la hepatitis viral C, por lo que me platicaba Alan, el paciente había sido tratado ya 15 años con antelación, entonces es un poco fuera de lo que uno esperaría que si esto fuera directamente asociado a la infección crónica por hepatitis C. Por lo que sabemos en el antecedente de la biopsia previa, aparentemente había fibrosis extensa, no sabemos si eso quiere decir fibrosis 2, fibrosis 3, fibrosis 4, pero sabemos que la fibrosis avanzada es potencialmente un factor de riesgo. Obviamente la edad del enfermo y el sexo masculino en general en diferentes hepatopatías crónicas también es un factor de riesgo para carcinoma hepatocelular. Yo tengo una pregunta. ¿Qué índice de masa corporal tenía el paciente? ¿Qué peso y qué talla? Era un paciente delgado, no recuerdo ni el peso ni la talla en particular. Había pedido 10 kilogramos de peso desde que empezó con el Serafenib, que llevaba casi 3 meses, pero debió haber estado alrededor entre 25 y 28. No era un paciente obeso. ¿Y la determinación de glucosa de 256 era un paciente diabético o fue, o sea, de reciente inicio? Fue cuando se ingresó al hospital, no venía en ayuno, no tenía diabetes. Ah. En cuanto a los métodos diagnósticos, ¿qué opina el grupo de cuál sería el mejor método diagnóstico para un paciente con hepatocarcinoma, específicamente este paciente? Bueno, yo creo que parte del seguimiento que se le hace a los pacientes con hepatopatía crónica es el ultrasonido cada 6 meses, pero cuando se detecta ya un tumor hepático hay que dar el siguiente paso y es el estudio dinámico, que puede ser una tomografía trifásica o igual una resonancia dinámica que nos permita ver en las distintas fases las características de la lesión. Y si la lesión es típica, en el contexto clínico del paciente se hace el diagnóstico de hepatocarcinoma, pero si sale del contexto típico, por ejemplo este caso que no tenía cirrosis hepática, es indispensable la biopsia hepática, o sería conveniente realizar la biopsia para tener mayor certeza diagnóstica. Este paciente tenía todo, tenía eco, tenía TAC y tenía resonancia. ¿Cuál cree usted, doctor Alan, que haya sido el estudio que le dio más significancia diagnóstica? Retomando un poco lo que decían del escrutinio, es un caso que en retrospectiva pues es muy evidente que a lo mejor había que haberle hecho un ultrasonido antes. Yo me imagino que si es una persona que ha tenido hepatitis C por mucho tiempo y en algún momento alguien le dijo que tenía fibrosis extensa, pues ¿cómo permitimos que llegara a tener un tumor de 2 kilos y dejarlo pasar? Creo que es importante tener eso en cuenta, pero también es otro foco rojo porque ciertamente es atípico. Hay que dudar un poquito cuando un paciente se vio en otro lado, no porque nuestros colegas lo hayan visto con malicia o con dolo, pero si hay algo que no cuadra, hay que averiguar por qué este paciente realmente no tenía cirrosis. Entonces se sale un poco del contexto que uno estaría acostumbrado a ver. El ultrasonido fue un estudio inicial muy bueno para ver que había una lesión, con eso me quedo del ultrasonido nada más. Lo que sigue de estudio dinámico que se hizo fue la tomografía. En este momento en la tomografía se ve una lesión característica que aumenta durante la fase arterial, lava en la fase venosa, y ya solo por eso es diagnóstico de hepatocarcinoma. Me parece que en este caso en particular la biopsia era innecesaria. Ya teníamos el diagnóstico preciso de hepatocarcinoma. De hecho, era la siguiente pregunta, si era una lesión típica o atípica y si estaba justificada la biopsia, ¿sí? Que ya me la contestó prácticamente. No sé si alguien de los presentes tenga alguna pregunta que quiera también agregar, con mucho gusto. Esto es una discusión dinámica. Ahora, a ver. Una aclaración. O sea, lo que uno
podría imaginar que pasó es que si el enfermo tenía hepatitis C crónica hace 15 años y fue tratado con interferón y ribavirina y se curó, es que, bueno, sabemos que la fibrosis hepática es un proceso dinámico y el doctor Kersonovich nos hablará al respecto más tarde, pero es plausible pensar que, bueno, esa fibrosis tuvo regresión y es por eso que ahora vemos que el enfermo no tiene cirrosis, por lo menos con base en esa biopsia, y como Alan me platicaba que incluso al momento de la resección el hígado se veía como un hígado realmente sano, fuera de la lesión hepática. Entonces no hubiera quedado muy claro si el enfermo entraba, por lo menos en los lineamientos que las guías proponen de escrutinio. Yo creo que eso también dificultó la decisión, pero incluso en enfermos que claramente son cirróticos y se curan o los curamos de la hepatitis C, a veces queda el malentendido de que el enfermo no va a desarrollar hepatocarcinoma y se pierde en el tiempo y regresan 2 o 3 años después con cáncer. Lo cual sería como importante recalcar eso, ¿verdad? O sea, que el paciente aún curado tiene que seguir en el escrutinio simplemente por el hecho de tener fibrosis o cirrosis. Bueno, en este caso era fibrosis, con el eco cada 6 meses y el alfafeto sí o no, depende de las guías, ¿verdad? Pero nosotros la seguimos haciendo para poder diagnosticar a tiempo este tipo de pacientes. Ahora, llama la atención también que cuando se ve, es una lesión inmensa, de 17 por 15, otra de 16 por 14, pero bueno, más de 15 centímetros. ¿Cómo pudo haber pasado desapercibida prácticamente en un paciente o realmente tenía factores para esteatohepatitis que puede presentarse un hepatocarcinoma en un hígado no cirrótico? Que esto sería muy importante porque generalmente se presenta en edad avanzada, en pacientes que no tienen ningún síntoma y que incluso son pacientes que tienen mal pronóstico, pero que generalmente llegan a quimioembolización, no llegan en etapas tempranas, o sea, cuando se detectan, se nos sale del escrutinio y los encontramos en etapa muy grande, o sea, en unas lesiones muy grandes. ¿Qué opinan si pudiera tener algún otro factor aparte agregado en este aspecto? Lo explicó Juan en su plática, tenía el antecedente de un índice tabáquico elevado también, consumo de alcohol ocasional, seguramente en sus años mozos estaba mayor peso, porque cuando lo vimos nosotros estaba sumamente debilitado por la enfermedad y el tratamiento, pero sí tenía muchas cosas que sumadas. Podría ser multifactorial. Doctor Vilatobá. Sí, gracias. Yo quería preguntar, no vimos en las imágenes si había trombosis portal del lado derecho, no lo escuché. Alan, no sé si nos podrías aclarar en ese punto. No había, lo buscamos dirigidamente porque un tumor de tal magnitud nos hubiera alertado ya con invasión vascular. El pronóstico es muy malo, incluso haciéndole una... Exacto, el punto que en esas condiciones la resección a lo mejor no sería con invasión macrovascular. Y el otro punto es que en estas resecciones, cuando hay, aunque sea F1, el remanente hepático pudiera ser pequeño, también la volumetría es un estudio que es adecuado poder realizar. No sé si le realizaron una volumetría, cuánto era el volumen residual o cómo se calculó, o pensaron que era suficiente con lo que se veía por la imagen, porque de no ser así también una embolización portal te permite hipertrofiar el lado izquierdo y entonces hacer en un evento posterior una resección. Consideramos que no era necesaria la volumetría porque prácticamente todo el lóbulo derecho era el tumor. Entonces, el tumor no participa activamente en el funcionamiento de la reserva metabólica y al quitarlo, en pocas palabras, el paciente funcionaba con su remanente hepático. La línea de división de la transección estaba a un par de centímetros del tumor y el parénquima hepático sano que íbamos a resecar era muy poco, entonces no hicimos volumetría y no presentó ningún dato de falla hepática. Muchas gracias, doctor Vilatobá. Un momentito. Doctor Ortega, ¿cuál es su pregunta? Cabrera, no, Guillermo. Cabrera, perdón. Vas a verla ahorita. Perdón. Nomás preguntarles qué piensan ustedes del uso que hace algunos años se empezó a tratar de generalizar, el uso de Primovist como medio de contraste para pues no someter a los pacientes rutinariamente a la radiación ionizante y ultrasonido. Si se hacen, sé que en Médica Sur creo que lo estaban haciendo,
si tienen ustedes alguna experiencia o qué piensan. Tiene un radiólogo que nos puede contestar, pero nos ayuda a veces para distinguir. Ustedes veían hace rato que nos platicaba Mauricio del adenoma, no tiene conductillos, y entonces el Primovist o el EOVist, como se llama en Estados Unidos, lo que ayuda es un medio hepatoespecífico, y entonces el hepatocito lo capta y lo empieza a secretar y nos ayuda a ver muy bien esto en la viabilidad. Un adenoma que no tiene conductos pues no pinta, pero doctor, no sé si usted quiere darnos un comentario adicional. Había un comentario del radiólogo, que usted tenía un comentario. Sí, gracias, sí. Bueno, es que en el día a día caracterizar las lesiones hepáticas es bien difícil, o sea, es la verdad. Para los que estamos metidos haciendo estudios de imagen todos los días, sea ácido gadocético disodio o gadolíneo o TAC multifásico, no es fácil. Mis colegas intervencionistas muchas veces le piensan a lesiones tan grandes poner aguja fina, True-Good, porque siempre está el dilema de qué tanto nos va a sangrar una lesión. El ácido gadoxético, el Primovist, como lo vende Bayer aquí en México, es un estudio fantástico para caracterización de captación hepatocelular por conductillos, como menciona el doctor. Si el hepatocarcinoma no tiene conductillo, entonces lo que utilizamos es gadolínio convencional, que sí tiene una función vascular. Pero son decisiones que se toman todos los días. Ustedes como clínicos necesitan que nosotros encontremos lesiones cada vez más pequeñas, entonces es resonancia magnética lo que hay que pedir. Eso es la verdad. Su sugerencia. Muchas gracias. ¿Su pregunta, doctor? Ricardo Cerón, de la Secretaría de Marina. Quería preguntarte, Alan, si tenemos el resultado total de la histología del tumor, es decir, ¿había algún otro componente histológico que no fuera hepatocarcinoma? Lo pregunto porque ocasionalmente hay algunas lesiones que tienen un comportamiento benigno, que alcanzan estas dimensiones, que no metastatizan y que posteriormente degeneran en hepatocarcinoma, se convierten o mutan, y pudiera ser la situación y que tengamos como confusor pues un hepatocarcinoma derivado de un virus por hepatitis C. Es una muy buena pregunta, porque además tiene relación con los estudios radiológicos que en ocasiones no son determinantes, y resulta cuando hacemos la biopsia de un hepatocarcinoma poco diferenciado o de un hepatocarcinoma con histología mixta y colangiocarcinoma. En este caso en particular fue un hepatocarcinoma muy bien diferenciado, sin invasión perineural, sin invasión vascular, sin invasión linfática, y posee un buen pronóstico en la relación. Doctor Trejo. Gracias. Para la mesa en general y para Fernando en particular, ¿qué conducta tienen con esas elevaciones no diagnósticas por sí solas de alfa-fetoproteína en los seguimientos, o si la están utilizando realmente de forma cotidiana? Yo sí sigo usando la alfa-fetoproteína junto con el ultrasonido, en especial en los enfermos que no necesariamente se hacen los ecogramas o ecosonogramas en nuestra institución. Nosotros atendemos una población de pacientes que vienen de muy lejos, y entonces a veces tenemos que confiar en sus ultrasonidos locales, y creo que ahí la fetoproteína puede jugar un papel relevante. Habitualmente en los pacientes que tienen elevaciones discretas de la fetoproteína, y generalmente son transitorias, no me preocupa mucho, pero en el paciente cirrótico o sobre todo hepatitis C que tiene un incremento persistente de la fetoproteína y el ultrasonido no me da la respuesta, entonces sí les hago una tomografía o una resonancia magnética. También está en boga empezar a utilizar otros marcadores como la descarboxiprotrombina y la L3 de la fetoproteína. Doctora Saray, ¿quiere hacer un comentario? Sí, de acuerdo con Juan Fernando, porque hay algunas ocasiones en que no contamos con un ultrasonografista experto, y si tenemos una población cautiva, y eso está bien demostrado en otros grupos, que tenemos niveles
constantes de una alfa-fetoproteína semestral y que empiezan a elevarse progresivamente, de mantenerse en 20, al semestre están en 50 y si lo acortamos y está en 80, sí muchas veces nos obliga a buscar por imagen, pero una imagen más específica, a un diagnóstico de hepatocarcinoma, y eso está demostrado en un grupo inglés. Entre 10 y 15% de los hepatocarcinomas tempranos los diagnosticaron de esta manera. Y yo quería hacer un comentario en relación al ácido gadoxético. La resonancia magnética convencional es muy buena para diagnóstico, pero con el ácido gadoxético debemos tener cuidado que lo podemos usar únicamente con una hepatopatía compensada. Si hay disfunción hepática, no vamos a poder contar con el mismo, con la misma especificidad para hacer diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Además que el costo es otro gran problema. Bueno, en los últimos minutos yo tengo una pregunta para el doctor Juan Fernando Gallegos y para el resto del panel. ¿Qué opina, doctor, sobre los estudios de la doctora María Rey, de Conti y de los 3 cohortes franceses acerca del aumento del riesgo del hepatocarcinoma con el uso de antivirales de acción directa? Creo que todavía la pregunta está un poco abierta, pero claramente hay una señal de que en algunos enfermos, a pesar de ser tratados con antivirales de acción directa de manera exitosa, por alguna razón, ya sea porque se rompe la vigilancia inmunológica contra el cáncer, pero hay algo que sucede en el hígado que favorece la oncogénesis o el desarrollo de hepatocarcinoma. Inicialmente se vio en enfermos que tenían hepatocarcinoma tratado, que fueron tratados para la hepatitis C de manera exitosa y empezaron a ver un incremento en la recidiva tumoral que no se había visto antes, ni siquiera probablemente cuando se trataban estos enfermos con interferón. Ahora también cabe la pena mencionar que esto también se ha visto en enfermos que no han tenido hepatocarcinoma con anterioridad, pero también que las poblaciones de enfermos que estamos ahora tratando exitosamente son diferentes a cuando estábamos usando interferón y ribavirina. En aquellas épocas realmente tratábamos a pacientes con cirrosis solamente cuando estaba muy bien compensada y con cierto riesgo. Ahora creo que hemos liberalizado de manera significativa el tratamiento de la hepatitis C y es por ello que a lo mejor estamos tratando a enfermos que tienen mayor riesgo de hepatocarcinoma y que a lo mejor estamos simplemente descubriendo ese fenómeno. Pero creo que sí hay algo ahí que tiene que ver con la inmunovigilancia a nivel hepático y creo que esto todavía está no queda completamente claro. Hay algunas series que sugieren que no hay un incremento en el riesgo, pero creo que necesitamos estudios prospectivos y claros para evaluar esta posibilidad. En este momento no creo que nuestra conducta haya cambiado respecto a no tratar la hepatitis C. Creo que todavía los tenemos que tratar, pero sí tenemos que insistir en el escrutinio y apegados a estos lineamientos para evaluar a estos enfermos y detectar el cáncer si es que va a ocurrir de manera temprana. A lo mejor marcadores biomoleculares más adelante, ¿verdad? Que podamos distinguir qué pacientes sí, qué pacientes no. Bueno, pues muchísimas gracias. Perdón, el doctor Carcinovich. No, nomás un comentario a lo que decía Fernando, que probablemente no es lo mismo cuando el paciente tiene fibrosis 3, 4 o está en etapa cirrótica, que tratar a los enfermos con los antivirales directos en las fases tempranas y se perdería ese riesgo de inmunosupresión. Bueno, pues muchísimas gracias. Se va a presentar la siguiente conferencia magistral. Buenos días. Y continuando con las actividades del curso, daremos paso a la conferencia magistral Fisiopatología del hígado graso. Me complace nuevamente presentar a un gran amigo, el doctor Javier Ampuero. El doctor Javier Ampuero es parte del Departamento del Aparato Digestivo en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, España. Sus áreas de investigación son múltiples, orientadas a virus C, esteatosis, genética, como lo vieron, encefalopatía hepática oculta, y es un gran honor tenerlo con nosotros. Javier, por favor.